Saludos y muy buenas, les habla Cristian Vadillo y estamos aquí nuevamente en Noche de Tertulia. Hoy estamos transmitiendo de manera pregrabada debido a problemas técnicos que estamos presentando acá en Puerto Rico debido a la falta de energía eléctrica en varios pueblos, varios apagones que están habiendo en los pasados días, en los horarios pico de 7 a 10 de la noche, que son los horarios en que nosotros mayormente hacemos las transmisiones de Noche de Tertulia. Así que en esta ocasión, pues estamos grabando, perdón, hoy jueves 17 de junio del año 2021 para que se transmita el próximo viernes 18 de junio a eso de las 8:45 de la noche. Vamos a estar dando continuidad al tema que estuvimos presentando el pasado miércoles relacionado al UFO Disclosure, el regreso de los caídos. Esto le pusimos el regreso de los caídos parte 2 para continuar en donde nos quedamos, que pues, pedimos disculpas a los que estuvieron asistiendo a ese live, pero se nos fue la energía eléctrica y por eso no pudimos concluir en la noche del miércoles, así que hoy vamos a darle continuidad al tema. Y recapitulando un poco donde nos quedamos, estuvimos hablando acerca de lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 2, versículos 43 y 44, donde nos da a entender algo muy interesante, algo que tradicionalmente hemos creído que se refiere a las alianzas humanas o pactos entre reinos que se dará en el tiempo del fin. Sin embargo, cuando uno lee este pasaje de Daniel capítulo 2, versículo 43 al 44, en otras versiones que no son la Reina Valera 60, cambia totalmente de perspectiva lo que estamos leyendo. Miren lo que nos dice el versículo 43 y 44. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Es interesante que en la Reina Valera 60 se menciona en el versículo 43 que tratarán de mezclarse por medio de alianzas humanas, dando a entender un tipo de pactos ideológicos, pactos políticos. Sin embargo, cuando vemos esta traducción, al igual que otras traducciones en español, al igual que en inglés con la King James Version, la English Revised Version y también en portugués con la Joao Almeida corrigida, vemos que menciona que estos reyes se mezclarán con la simiente humana. Entonces uno se pregunta, ¿por qué mencionar mezclarse con simiente humana si son seres humanos también? A menos que estos reyes no sean seres humanos, como tradicionalmente hemos conocido esto. Así que da a entender algo bastante interesante. Otra cosa que estábamos hablando
en la noche de el miércoles, que fue cuando se nos fue la energía eléctrica, es relacionado a segunda de Tesalonicenses en cuanto a la venida del Señor y el hombre de pecado. Nos quedamos en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, esa separación del mundo de Dios, esa rebelión contra Dios, esos que eran supuestamente cristianos que se van a apartar de la fe, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ayer estuvimos hablando de que estuvimos preguntando por qué se le llama a este hombre de pecado. Si todos los hombres son pecadores, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 21 o 22, si no me equivoco, que dice, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. O sea, desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad cae con Adán y Eva en pecado. Todos los hombres son pecadores. Sin embargo, a este personaje, el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. Es interesante. En el griego se utiliza el nombre anomias o el hombre sin ley. Y luego dice el hijo de perdición, o sea, el descendiente de perdición. El término utilizado para perdición es apoleia. O sea, este hombre de pecado, este hombre sin ley, es el descendiente de la destrucción, de la perdición, de la apoleia. Y este hombre se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Estuvimos hablando de que cuando muchos que están ahora mismo hablando sobre el UFO disclosure o la desclasificación del reporte este del Pentágono que está próximo a salir públicamente la próxima semana, están diciendo que esto podría llevar a un impacto muy grande a las religiones del mundo y muchos estarían reevaluando o cuestionando su propia fe, cuestionando la existencia de Dios o la existencia de sus dioses, sea cual sea la religión. Y el anticristo, nos dice aquí, el hombre de pecado, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, él se opondrá a todas las religiones del mundo, no tan solo al cristianismo o al judaísmo, sino a todo el mundo. Él se hará pasar por Dios. Así como en el pasado, estos seres que descendían en los pueblos antiguos se hacían pasar por dioses. Pues esto volverá a suceder. Y nos dice, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Tradicionalmente nosotros hemos creído, y yo soy uno de los partidarios que creemos, que el anticristo reconstruirá un tercer templo en Jerusalén para ser aceptado como el Mesías del pueblo judío. Pero, ¿qué tal si le añadimos algo alterno a esta ecuación? ¿Qué tal si esto que dice del templo de Dios, de sentarse en el templo de Dios, se refiere también al cuerpo humano o de alguna manera sentarse en el cuerpo humano en el sentido de que este ser
no sea 100% humano, sino que se mezcla con la raza humana. Ejemplo, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, cuando fue confrontado por los fariseos y los judíos en el templo, que destruyeran este templo y en 3 días él lo reconstruiría. Los judíos pensaron que él se estaba refiriendo al templo de piedra. Jesús estaba haciendo referencia a su propio cuerpo. O sea que el cuerpo también es mencionado como templo de Dios. Al igual que en las cartas paulinas, vemos que el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde mora el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, donde mora la deidad en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Es posible de que este ser, de este individuo, de este hombre, venga a la naturaleza humana de una manera extraña y se haga pasar por Dios utilizando el cuerpo humano. Así que no es descabellado pensar en esto conocido como el transhumanismo, que ustedes ya saben que estamos viendo cómo hoy en día se está postulando tecnologías como el Neuralink de conectar la mente humana, el cerebro humano a la nube, al cloud, al internet, a la tecnología. Es posible que esto tenga algo que ver con este hombre llamado el anticristo. No sabemos, pero podría ser. No es descabellado la idea. Y si a esto le incluimos seres de otra dimensión, pues tampoco sería algo descabellado. Pero ven lo que dice ahí el texto. Presentándose como si fuera Dios. Pero este inicuo, cuya venida, dice el versículo 9, es conforme a la actividad de Satanás. Por obra de Satanás viene este individuo. Y no viene solamente, tú sabes, por ahí, mira, llegué. No, viene con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, este individuo vendrá con el engaño de Satanás, que viene con poder, con señales, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. O sea, este hombre vendrá con un gran engaño que lo respaldará. Este anticristo, este hombre de pecado, se hará pasar por Dios y engañará a los que se pierden con sus poderes, con sus señales y con sus prodigios mentirosos. Y aquí encaja perfectamente el fenómeno ovni, porque vemos cómo hoy en día este fenómeno ovni está sembrando dudas en otras personas con la teoría de los alienígenas ancestrales, de que ellos son nuestros creadores, que en realidad Dios es uno de ellos y que no existe un Dios como tal. Es posible que esto tenga algún tipo de relación, pero nos dice la escritura que esto es un engaño de Satanás que vendrá en los últimos días, que vendrá con poder, señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. O sea, esto que estamos viendo acerca del UFO disclosure bien podría tener relación con la apostasía que menciona segunda de Tesalonicenses capítulo 2, también con la llegada del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de destrucción o el hijo de perdición, que se opone a Dios, se revela a Dios, engaña al mundo haciéndose pasar por Dios con poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, este fenómeno de los UFO, de los UAP, como le llaman ahora, podría tener relación con esto que menciona la escritura. Y es algo que ya ha acontecido en el pasado. Esto es algo que ya ha acontecido en el pasado
pero que no mucha gente tiene la honestidad de aceptarlo, de reconocerlo. Me gustaría mostrarles algunas imágenes de civilizaciones antiguas donde respaldan lo que estamos hablando aquí. Miren esto que está acá. Mira, aquí vemos una imagen de una serpiente, esto es en la India, un templo de una serpiente con 7 cabezas. Vemos algo similar en el libro de Apocalipsis relacionado a la bestia. Una bestia con cuerpo de leopardo, que se parece a un oso, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pues mira, aquí vemos algo similar en la India. Una serpiente de 7 cabezas, de miles de años atrás. ¿Qué hace eso ahí? No sabemos. Pero ellos le rendían culto a estas cosas. Miren este tipo de templos que había existen en la India. Miren estas edificaciones de pirámides sobre bases. Y todo esto que usted ve aquí fue construido de una misma masa rocosa. Miren esta piedra antigua donde vemos el famoso ojo de Horus o el ojo de Ra. Un símbolo también utilizado en el ocultismo. Los famosos Illuminati, masones utilizan esto. También la Iglesia Católica lo llaman el ojo de la divina providencia. Miren este otro templo. O sea, estos seres que la Biblia menciona en Génesis capítulo 6, estuvieron aquí en la tierra miles de años atrás. Miren esto es en las narrativas aztecas de México. Miren esto, los mexicanos. Esto es una ilustración de un antiguo manuscrito de la era colonial llamado Codex Ríos, describiendo a los aztecas guerreros capturando un Quinametzin, un gigante. Que ellos creían de los aztecas que existían estos Quinametzin, incluso los llegaban a cazar. Que vemos lo mismo que dice Génesis 6, repitiéndose a lo largo de la historia. Estas edificaciones increíbles. Miren esta otra. Esta es desconcertante. Miren esto. Miren esto. Esto está brutal. Miren eso. Aquí podemos ver una persona con un tipo de casco. Miren un rayo de luz, algo similar a lo que hoy conocemos como platillos voladores. Y vemos otro tipo de personas, de seres ahí. Miren esto. Eso está en una piedra antigua de miles de años de antigüedad. ¿Qué hace eso ahí? ¿Sabe? La misma evidencia muestra que estos seres estuvieron aquí, en Egipto, Perú. Génesis capítulo 6 nos dice que los hijos las hijas de los hombres fueron tomadas por los hijos de Dios, los Benai Elohim. Y estos Benai Elohim pues tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Y estos hijos de esta mezcla se le conocía como los Nephilim o los caídos. Y en otros libros apócrifos incluso se menciona que estos seres se mezclaban también con animales, que eso podría explicar lo que vemos ahí también, de seres mitad humano y mitad animal. Aquí vemos un ser con cuerpo humano, con tipo serpiente y a la misma vez con 7 cabezas. Miren esto, estos seres los vemos, esto es en la India, un templo de la India. ¿Sabe? Esto explica muchas cosas. Vemos otra imagen. Miren esto. Esto es en otro lugar. Esto es impresionante lo que estamos viendo aquí. Vemos a los famosos platillos voladores, seres con un tipo de casco. A ver, esto es algo que de verdad, wow. Me entiendo como un tipo de ritual con otro acostado aquí. Miren esto, miren. Es impresionante todo esto. Miren esta otra imagen. Wow. Mucha gente no quiere aceptar la realidad. Viven con una mentalidad del siglo XVI. Oh, mira, esto es en Sri Lanka. Este es un templo que hay en un cerro. Y hubo una construcción encima de ahí había una estatua de un ser gigante, de una deidad de Sri Lanka. Y lo que quedan son los pies.
Y miren eso, como eso es gigantesco. Hay un youtuber de la India que ha investigado esta edificación, donde él ha ido personalmente. No recuerdo el nombre del youtuber, pero creo que es Privanshira, algo así, que él ha visitado este lugar. Esto es de una deidad de allá de Sri Lanka. Y esto está encima de un cerro, esta edificación. Y estas son las ruinas de una antigua estatua que estaba ahí de una deidad. Aquí vemos otro templo, otra deidad bastante extraña. Miren su, su aspecto. Miren eso, como que, uy, da miedo más nada de verlo. Aquí vemos la edificación que ahorita vimos de la India. Ok, vamos a buscar más imágenes de esto. Esto es algo impresionante. Todas estas cosas son reales. Aquí nada de esto es montaje ni nada. Esto es real. Miren esto. Por eso es que nosotros decimos que esto es el regreso de los caídos, porque en un pasado ya ellos estuvieron aquí. Miren esa imagen ahí. Unos seres en color verde, con cabezas extrañas. Todo es raro. Aquí vemos diferentes pinturas rupestres donde vemos extraños seres, incluso hasta naves voladoras, hombres cabezones, animales, cosas extrañas. Miren esto con algo con otros seres en las manos. Todo esto es real. Esta es una impresionante, esta de Australia. Esto es una cueva en Australia, según leí, tiene sobre 4.000 años de antigüedad. ¿Qué hace eso ahí? Si algún reformado del siglo que tiene esa mentalidad del siglo XVI nos puede dar una explicación o puede decir que estos son fantasías ilusorias, que estaban endrogados y veían estas cosas, pues no sé, esto me parece muy interesante la descripción de estos seres. Vemos otras construcciones. Miren estas famosas sirenas. Interesante todo esto. Ese es Pazuzu. Si no me equivoco, es Pazuzu o no recuerdo cuál era esta deidad, pero creo que es Pazuzu. Miren esto. Vemos unos hombres y un ser gigante que está entre ellos. Miren esta otra. Estos son una cueva. Vemos un hombre pequeño y un ser gigantesco con la cabeza gigantesca. Esto en Egipto, una imagen de una deidad con cabeza de chacal. No sé si este es Anubis. Esto puede ser Photoshop, pero estuvo curioso. En un altar de una iglesia católica romana. Aquí vemos, esto es en la India. Este dibujo que estamos viendo aquí, nosotros mostramos la que es de color anaranjado acá abajo. Y aquí vemos un ser, miren eso, cómo está la descripción. Vemos un tipo de objeto volador. Esto tiene más de 10.000 años de existencia. 10.000 años de existencia. Así como lo oye. Vamos a mostrar más imágenes, compartirlas con ustedes sobre estos extraños seres. Oh, esta les va a volar la mente. Miren el detalle de esto. Esta está tremenda. Voy a mostrarle esta. Miren esto. Esto es
en una piedra. Miren la cabeza y miren los ojos grandes, la boca pequeña. Está como sentado en una especie de artefacto. Miren, esto es algo bien raro, ¿verdad? Aquí vemos lo que aparenta ser un tipo de nave, de vehículo. Vemos esto. Es que esto es impresionante. O sea, la evidencia arqueológica es tremenda, brother. Miren esto. El de la izquierda está brutal. A ver si puedo darle más zoom a este. Miren eso, un tipo de nave, un ser cabezón con ojos grandes, con unos objetos en las manos, y vemos a un humano, un rey. Wow. Son pinturas de la Edad Media, donde también vemos en Japón. Vemos inscripciones y descripciones de estos objetos voladores de Japón, de la Edad Media. En el arte religioso de la Edad Media también se hacían referencias a objetos. No sé si los pintores veían estas cosas y las asociaban con lo divino, pero la evidencia está clara ahí. Vamos a seguir ignorando estas cosas. El tiempo se acerca en que estas cosas se volverán a manifestar. Ya vimos lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses al respecto de los poderes engañadores del diablo que vendrán en los últimos días, del hombre de pecado, el hijo de perdición, del anticristo. Esto se volverá a manifestar ante nuestros ojos. Mira, que hay otras más. Esta ya la había enseñado, pero para los que no la hayan visto, en aquí, esta cueva, donde vemos esos seres. Aquí vemos un tipo de hacha. Interesante esto ahí. Miren esos dos pirámides, una en Camboya, Cocker Temple, Preaviar, y en México la pirámide de los Niches, el monolito de Tratecultli. Y vemos incluso hasta en las descripciones de las deidades similitudes entre esta que está en Camboya, en Asia del Este, y esta está acá en Norteamérica, en México. Otras construcciones extrañas. Miren, estos de Asiria o Sumeria, estos acadios. Vemos a estos que están aquí vienen siendo como las deidades con unas criaturas con aspecto humano y a la misma vez aspecto animal, lo que en la mitología se conoce como las quimeras. Esto es ingeniería genética a la antigua. Estamos viendo eso ahí. Es interesante todo esto. A ver si consigo más. Había sacado varias imágenes, hemos mostrado algunas para compartirlas aquí con ustedes. Creo que estas son todas las que tenemos hoy. Pero para que ustedes vean que esto no es ciencia ficción, ya esto es una realidad. Hoy jueves estuve viendo hace un ratito la parte final del reportaje realizado por Pedro Rosanales acerca del avistamiento de seres de luces extrañas que parecen ser seres de otra dimensión o de otro planeta. Como mencionaban ellos, el reporte UFO o el UAP, tengo que averiguar por qué le llaman UAP, no sé por qué le cambiaron el nombre ahora, donde pusieron una entrevista con Luis Elizondo, que era una persona que trabajaba en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que estaba encargado a investigar estas cosas, también una persona que trabajaba durante la administración de George Bush padre y Bill Clinton en los 90, que también habló acerca de esto.
Y ya es una realidad, ¿sabes? Probablemente esto va a llevar la próxima semana a que admitan que existe el fenómeno. El fenómeno existe, estos seres existen, las luces existen. Ahora, no van a revelar qué son, cuál es su origen, de saberlo, no van a revelar cuál es su origen, pero sí van a reconocer que estas luces, estas manifestaciones son reales. Ahora, esto va a causar un impacto tremendo en las comunidades religiosas, en las comunidades de fe. Podría resultar en histeria colectiva. Por eso es que están pensando en cómo van a revelarle esto al mundo de manera meticulosa, porque podría llevar a la histeria colectiva a mucha gente. Mucha gente no está preparada mental ni psicológicamente para esta realidad. Nosotros los cristianos, pues muchos cristianos creemos que estas cosas sí existen. Hay otros cristianos que son más de mente cerrada, con una mentalidad del siglo XVI, que no aceptan estas cosas, pues para ellos sí les va a chocar. Muchas personas van a cuestionar su fe. Muchas personas, en especial aquellas personas que son cerradas de mente, pues van a cuestionar su fe, incluso van a apostatar de la fe, muchos de ellos, porque no esperaban una manifestación de estos seres, porque se les ha enseñado que todo eso era falso. Hay otros cristianos que somos un poco más, que conocemos esta realidad descrita en Génesis capítulo 6 y no nos chocaría tanto, no nos impactaría tanto esta revelación al mundo, porque ya la Biblia lo menciona. ¿Sabe? Ellos estuvieron aquí en el pasado. Génesis 6 lo confirma. Pero los evangélicos con mentalidad del siglo XVI dicen que es una fantasía o una ilusión. Vamos a mostrarlo una vez más. Antes de leer un poquito acerca del libro Apocalipsis. Miren esto. Lo compartí en Facebook. Ahí vemos la cueva esta de allá en Australia. Y aquí vemos otra vez el collage de diferentes lugares del mundo. Los reformados, los evangélicos con mentalidad del siglo XVI, dirán que esto es embuste, pero pronto se llevarán una sorpresa y tendrán que reevaluar sus afirmaciones, así como pasó en la Edad Media durante la época de Galileo Galilei, cuando se creía que la Tierra era el centro del universo, cuando la realidad es que no. Como cayó el geocentrismo y fue reemplazado por el heliocentrismo, pues ahora el antropocentrismo será reemplazado por el cristocentrismo, porque parece que muchos evangélicos se les ha olvidado que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Dios, para Jesús, no para nosotros. Nosotros no somos el centro de la creación, el centro de la creación es Cristo. Cristo, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Nosotros somos apenas elementos dentro de este mundo que ya existía desde eones. Nosotros llegamos aquí los otros días prácticamente. Antes de nosotros existían otros seres, los seres angelicales, los hijos de Dios, como menciona el libro de Job. Y esto volverá a manifestarse en el futuro. Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes un pasaje de la Escrituras que vamos a estar leyendo en una próxima tertulia más a fondo, probablemente la semana que viene, relacionada a Apocalipsis capítulo 9, donde habla de la quinta trompeta. Mira lo que dice aquí. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra.
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, o el destructor, el ángel de la destrucción. El anticristo le dicen hijo de la perdición o descendiente de Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún 2 reyes después de 2 ayes después de este. Y luego habla de la sexta trompeta, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Pero ese tema de las langostas del libro de Apocalipsis lo vamos a estar tocando próximamente en una futura tertulia. Así que prácticamente eso ha sido todo por este video. Nosotros creemos que estos seres han de manifestarse muy pronto y están relacionados al gran engaño que nos habla Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que tienen que ver con la gran apostasía que habrá y con la llegada del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que vendrá con señales, prodigios y todas cuestiones de engaño, haciéndose pasar por Dios para engañar a todos aquellos que no creyeron en el amor de la verdad para ser salvos. Así que eso es lo que nosotros creemos. Pueden decirnos locos, pueden decirnos fantasiosos, pero eso es lo que creemos nosotros, basándonos enteramente en las escrituras. Nosotros creemos lo que dice Génesis capítulo 6, cómo está escrito, creemos lo que dice la escritura acerca de los gigantes, sobre los poderosos, sobre los hijos de Anak, sobre los Nephilim. Y esa es nuestra postura al respecto. Y continuaremos hablando de este tema próximamente. Así que gracias a todos los que estuvieron en sintonía en esta noche de tertulia especial, pregrabada. Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima.